Nunca nos cansamos del blanco y negro que proyecta el mejor cine estadounidense ni de los claroscuros que dibujan el alma de sus policías, detectives y malhechores. Nos dejamos deslumbrar por la imagen de las damas del noir y nos perdemos en la penumbra de sus historias. Hoy nos toca de nuevo adentrarnos por los caminos sugerentes y sinuosos que nos ofrecen sus secuencias, concatenaciones de anhelos y miedos siempre, como el título de esta película, Al borde del peligro. En el Callejón de las Maravillas nos encanta seguir sorprendiéndonos con películas que algunos no habíamos visto y que son muy buenas, como la que vamos a ver hoy del año 1950, Al borde del peligro. Mis compañeros sí que la mayoría la habían visto y la conocían, esta película que vamos a ver y a comentar hoy. Miembros del Cineclub Mariana de Talavera de la Reina, bienvenidos una semana más. Hola, al Callejón de las Maravillas. José María Soria, hola. Buenas noches, Bensi. Javier Espinosa. Buenas noches. Y Arantxa Oteo. Hola, buenas noches, Bensi. Bueno, pues aquí estamos preparados para ver una estupendísima película de Otto Preminger que quizá ha sido eclipsada injustamente por su gran obra maestra, Laura, ¿no? Sí, claro. Pero que merece la pena desde luego ver y no comparar, ¿verdad, no, Chema? Es mejor no entrar en comparación. Bueno, eso, por supuesto, todas las personas que nos acompañen esta noche y conozcan Laura, pues yo les diría que se olviden de Laura por este par de horas que van a estar con el teniente Dixon y sus compañeros de la comisaría donde él trabaja y siguiendo sus hazañas, porque no tiene que ver con aquella película, más allá de que algunos actores de aquella película los van a volver a ver en esta, ¿no? La historia no tiene nada que ver y es una película de ese grupo que conocemos o encasillamos en el cine negro, seguramente, ¿no? Y que desde mi punto de vista no desmerece nada de las más famosas de ese género. Es decir, es una película que puede sorprender al que la vaya a ver por primera vez. Yo creo que le va a llamar la atención encontrar un guión tan bien enlazado, que cómo se van sucediendo a partir del primer momento, cuando ya empiezan a ocurrir cosas y cómo esas cosas provocan otras cosas y cómo hay que solucionar esas cosas y cómo me las ingenio, los personajes, en fin, cuando vayan a la película entenderán un poco lo que les quiero contar. Y realmente está todo muy bien enlazado hasta el punto de que, sin que esto suponga ningún desmerecimiento por Otto Preminger, que es yo creo un magnífico director, como fue un magnífico director en muchas de sus películas, pero yo creo que es muy difícil sustraerse a la idea de pensar en Hitchcock viendo esta película, porque Hitchcock, que es quizá un personaje más famoso, más conocido, pues porque hizo muchas películas de este corte, con este suspense me refiero, y con esta situaciones de buscar quién es el asesino y quién no, y a veces pues resulta que los espectadores sabemos más que esto, ¿no? Entonces, toda esa mezcla de cosas y el buen hacer y el oficio de Otto Preminger, que yo insisto, a mí me parece que era un director fantástico, director de películas y director de actores. No siempre los mejores directores de películas son buenos directores de actores. Hay que tener como una segunda habilidad para dirigir a los actores, y supongo que en esta época de Hollywood, que es donde salen esas películas, un poco más, ¿no? Porque ya sabemos todo eso de cada uno tiene su ego particular y su estatus particular y hay que administrar esas cosas, ¿no? Y bueno, pues Otto Preminger sí que era un hombre con mucho mando, digamos, en su forma de hacer, y realmente pues se hacía respetar, se imponía y imponía a todo el mundo en su sitio, y al final todo eso redundaba en obras redondas como la que vamos a ver esta noche. Javier. Yo, sin poder resistirme a compararla con Laura, es que
hasta con el mismo director, actores y el mismo director de fotografía, qué poco tiene que ver una con la otra, porque una es alta aristocracia, estos son bajos fondos, el ritmo es totalmente distinto. Para quien le parezca que todo el cine negro es igual, que vean una y otra y comparen, porque descubrirán que tiene poco o nada que ver una cosa con la otra. Si no te dijeran que es el mismo director, no te lo creerías. Arantxa. Pues la verdad es que es una película, yo sí que la había visto, pero yo creo que al volverla a ver, lo que he pensado es que es como si la viera por primera vez. Quiero decir, aún recordando bastantes cosas, te mantiene en tensión de tal manera y estás tan pendiente de por dónde va a salir ahora el prota, qué va a ocurrir, qué va a pasar con los mafiosos, qué va a pasar con el teniente nuevo que está en la comisaría y que se tiene que lucir también, y cómo este hombre que anda como en el filo siempre, ¿no? Que anda al borde del peligro, entre el bien y el mal, cuál va a ser su siguiente movimiento, ¿no? Por dónde va a tirar. Es que es una película sorprendente, es una película en la que además el retrato de, no sé, de una persona atormentada, como es el protagonista, está tan bien hecho desde el primer momento que no puedes dejar de pensar en que tienes que saber más y no sabes nada y estás en absoluta tensión, ¿no? Entonces yo creo que de verdad es una película sorprendente, una de esas películas de las que hemos hablado muchas veces en el cine clásico, que con menos de hora y media está todo tan bien contado, sin necesidad, no sobra absolutamente nada, ¿no? Pero es que tampoco te hace falta más, porque es todo tan está todo tan perfectamente hilado y la historia es tan fascinante que nada, que sales encantado después de haber pasado muy mal rato, lo cual está muy bien. Está fenomenal, es un peliculón, de verdad, les va a encantar. Pues vamos a disfrutar de esta película Al borde del peligro, de Otto Preminger, del año 1950, luego nos vemos. Nosotros en el Callejón de las Maravillas, claro que daríamos una oportunidad a Dixon, al hijo de Sonny Dixon, y por supuesto siempre se la damos a las buenas películas, como esta, claro. Una pequeña desconocida para muchos, Al borde del peligro, de Otto Preminger. Pues sí, yo creo que ahora ya que todos los espectadores que nos acompañan ya han tenido ocasión de verla, probablemente la mayoría estarán de acuerdo con nosotros cuando les incitamos al principio del programa a que no se la perdieran y que la vieran, ¿no? Porque nos parece una película estupenda. Vuelta a ver, nos reafirmamos, yo creo que todos en nuestra opinión, y lo que tú decías, es verdad que Mark Dixon, cuando descubre en esa escena final, ¿no?, su culpabilidad en el incidente que acaba con la muerte de Payne, pues da un poco de... Por una parte, te alegras de que dé ese paso, en el sentido de que se redima, porque es una manera de redimirse de eso que él lleva dentro, como ese medio asesino, medio policía al que le dices Scalise, y es una manera de presentarse limpio, seguramente ante Morgan, ¿no?, y sin ninguna mochila, ¿no?, a partir de ese momento, pagar por lo que tenga que pagar y después empezar de cero. Yo me pregunto no sé si cada espectador podríamos hacer la reflexión de, si nos pusiéramos en la situación de Dixon, si tomaríamos la misma decisión, es decir, ¿le diríamos al inspector que abra la carta o nos guardaríamos la carta? Seguramente habría de todo, ¿no? O Chema, o si se hiciera ahora esta película, se acabaría igual. Yo creo que si la hicieran ahora probablemente no cogería la carta y se la metería en el bolsillo. Sí. Pero claro, en el año 50... Sí. Bueno, yo incluso iría un poquito antes en la película y creo que ni siquiera llegaría a escribir la carta, ni se iría a hacer asesinar por Scalise. Se buscaría la vida para trincarle, si es que puede, y si no, pues mira. Está bien. No sé. Este desarrollo me recordaba, como lo tenemos muy reciente, de Crimen y Castigo del otro día, a los sucesos, la motivación totalmente distinta, pero el desarrollo y desenlace por los mismos motivos, la conciencia,
que se enamora y tal, y como que el amor le hace ser mejor persona o tal. Me lo recordó tremendamente. Sé que no tiene nada que ver una película con la otra, pero me lo recordó mucho. Sí, es verdad, en eso tiene muchas similitudes. Y bueno, que hemos dicho al principio, cuando comenzábamos el programa, que no queríamos comparar con Laura, porque que no son comparables, pero claro, coincide el director Otto Preminger y los dos principales artistas, Gene Tierney y Dan Andrews. Entonces, claro... Sí, pero volvemos Pero no a ver, no es que Gene Tierney no sea protagonista, que lo es, pero no tiene nada que ver con el papel, por supuesto, de Laura, ¿no? La importancia que tenía en Laura, pues aquí no está, es casi una secundaria, ¿no? Además es que yo creo que Dan Andrews está prácticamente, si no está durante toda la película, pues le falta poco, porque es una presencia continua y además... muy curiosa, porque yo creo que a él siempre se le ha tachado de ser un actor bastante hierático, como muy sobrio, que no, un poco cara de palo, ¿no? Que no es expresivo, pero yo creo que en esta película es especialmente importante que no lo sea, y por eso creo que es fundamental fijarse en la cantidad de matices en las cuales, pues con una mirada, con a lo mejor una media sonrisa que casi ni se nota que es sonrisa, con pues es un mirar de reojo, fijarse en un personaje, hacer un gesto casi imperceptible, dice muchísimo. Yo creo que en esta peli está muy bien. Es la tensión que tiene. Esa tensión interna que es continua, claro, ¿no? que ya la tenía de antes de matar al personaje este, pero después del asesinato o homicidio involuntario, mucho más. Entonces la verdad es que yo creo que aquí es un papel especialmente, a pesar de, y además yo creo que los papeles en los que el actor tiene que ser especialmente sobrio, el histrionismo siempre es más lucido, ¿no? Y ser tan tremendamente sobrio como es en esta película, pues tampoco además sabemos si es sobrio porque o porque estaba un poco ebrio, que ya sabemos que me refiero a la interpretación, no, desgraciadamente Dan Andrews fue un alcohólico, vamos. Además, a partir yo creo que del año 50, más o menos, fue cuando empezó su caída su declive. En los infiernos del alcohol. Sí, él muchas veces dice que desgraciadamente esta película no tiene grandes recuerdos, pero ni grandes ni pequeños, o sea, no tiene recuerdos apenas, porque muchas escenas o muchos momentos estaba desgraciadamente alcoholizado, ¿no? Luego fue un hombre que, al contrario, pues dejó totalmente la bebida y luchó muchísimo porque la gente no llegara bueno, pues ni siquiera, vamos, a los extremos que le había llegado, no, ni siquiera pensar en cogerse una borrachera, ¿no? Pero la verdad es que, pues si piensas que encima pudiera estar en una situación bastante perjudicada, estar haciendo el papel así es impresionante. Una película en la que además hay muchísimos primeros planos en esta película, sobre todo de Dan Andrews. Claro, por eso es impresionante eso, que apenas con un gesto casi mínimo cuente tanto. Yo creo que está ahí en el ADN del personaje, es el personaje que escribe el guionista, en el momento que escribe el guionista y cómo se lo imagina y que lo encarna perfectamente, porque claro, vamos descubriendo, casi desde el principio, pero él tiene esa mochila que yo me refería al principio en la introducción, de su padre, ¿no? De su padre, y es como luchar constantemente con la figura de su padre, que fue precisamente un personaje, una persona que estaba al otro lado de la ley, de donde él se ha situado, e intenta por todos los medios reivindicarse como estar en el otro extremo. Él no quiere ser como su padre, ¿no? Claro. Y es un esfuerzo constante, porque él incluso comenta en algún momento, pues, que mis compañeros, pues, soy el hijo de, ¿no? Por el pasado de su padre. Y eso lo lleva en el rostro de la manera que tú has comentado. Para mis siempre. Compañeros y para los mafiosos, que al fin y al cabo también le consideran, claro, el hijo del delincuente, ¿no? Para todos es el hijo de claro. Incluso cuando Scalise al final le dice, sí, no sé si es porque tu padre tenía negocios conmigo y tal. Con lo cual, claro, es que estar constantemente detrás de Scalise o viendo a Scalise es como estar viendo a su padre, en cierto modo, ¿no? Y eso pues yo creo que le atormenta, y ese tormento interior o esa lucha interior que tiene es lo que él intenta, yo creo, Dan Andrews, en darle a su personaje
con esa, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Siempre en su rostro. Que lo hace muy bien. Además, comentabais al principio el papel tan importante que jugaba Otto Preminger en la dirección de actores. Sí, sí. Él dirigía muy bien a los actores, venía del teatro y él comentaba en alguna entrevista que él nunca planificaba las escenas como otros directores que tenían el storyboard y todos los planos que iban a hacer. No, él lo que hacía era ensayar con los actores las escenas. Y él, una vez que se iba con los actores, en su cabeza iba apareciendo, pues voy a hacer este plano, voy a hacer otro, voy a poner aquí la cámara, pero lo principal era ensayar con los actores. A partir de eso ya surgía la escena cinematográfica en su cabeza. Sí. Eso se le notaba mucho, pues eso porque él mismo había sido también actor de teatro, ¿no? En Viena y en Alemania, vamos, en la época en que había vivido en Europa. Y, ojo, y además un buen actor. Quiero decir que había actuado con gente de prestigio, con Max Reinhardt, con Bertolt Brecht, y era un actor realmente bueno, al parecer. Uno de sus papeles, curiosamente, el papel estrella fue hacer de nazi. Que claro, teniendo en cuenta que era judío y todo lo demás, fue un nazi tan convincente que luego en Estados Unidos incluso tuvo que volver a representarlo en escena, ¿no? Porque no pensaban en mejor nazi que en él. Pero sí que es cierto que es lo que en Laura o en otras películas de Otto Preminger está siempre presente, pero yo creo que aquí es especialmente cuidada esa dirección de actores, porque también muchas escenas ocurren en escenarios muy pequeños, en lugares muy concentrados. Entonces, desde, por ejemplo, el cuarto en el que Dan Andrews mata accidentalmente, se supone, ¿no?, al exmarido de Jean Tierney, como pues por ejemplo en ese cuartito en el que está la mujer ahí casi en el sótano, ¿no?, mirando la calle, y son escenarios tan pequeños, algunos de ellos tan tremendamente reducidos, bueno, el ascensor, el montacargas del coche, ¿no?, yo qué sé, que o están muy bien cada uno en su sitio, literalmente, quiero decir, sin salirse de su marca, ¿no?, como en lo que es la gesticulación y todo lo demás, que si no se terminaría convirtiendo en algo que no tendría sentido, ¿no? Porque hay muchas veces que los actores están muy cerca, entonces para que realmente puedas captar tantas cosas tienen que estar muy, muy bien dirigidos, vamos, es genial. Y muchos escenarios en esta película, ¿eh? Vemos a mí es una de las cosas que me llama la atención de esta película, hay muchos escenarios distintos. Sí, a pesar de que de lo que tú decías de ese bagaje teatral que él tenía de la época en Viena, y bueno, y de hecho, por lo que era más conocido como actor, era como actor de teatro, ¿no? Sí, y como estudiante con Reinhardt, como tú has dicho, y al llegar a que ya iba con un contrato al final de los años 30, que es cuando él se va a Estados Unidos, antes de acabar en Los Ángeles le hacen, digamos, o le sugieren que pare un momento o pare unos meses en Nueva York y monta obras de teatro en Nueva York durante varios meses como director de obras de teatro, antes de pues marcharse a Los Ángeles y empezar a hacer películas de cine, ¿no? Y quizá sorprende un poco lo que tú acabas de decir, ¿no?, que utilice tantas localizaciones cuando es un hombre que viene del teatro y parece que estás acostumbrado a trabajar con un escenario único, ¿no?, donde se reproducen todas las cosas que tienen que ver con la obra, porque no te sales de aquí, aunque cambies el escenario puntualmente, pero siempre estás en el mismo espacio. Y aquí, sin embargo, hay un montón de cambios, pues desde la comisaría, la casa donde donde vive Kenneth, el hotel donde las apuestas de estos de los dados, el muelle, el sitio donde se esconden al final con dentro tal, de los coches y la circulación, la propia circulación por las calles, la casa de ella, ¿no?, el restaurante, sí, hay muchas. Hay muchísimas, sí. Un despacho incluso del abogado totalmente de Laura. Sí. Y no tiene que ver un ambiente casi de aristócratas con que es de bajos fondos y que no se pareciera en nada a una obra de teatro, ir sacando y alternando exterior y interior.
Y claro, eso sí, los diálogos cuidadísimos, el guión es, en general es muy bueno la estructura del guión, como nos vas desvelando todo, pero los diálogos son fenomenales. Los diálogos con la dueña de la cafetería, son de los más inteligentes, ¿no? Con Marta. Es fantástico. Son estupendos. Es que, a ver, volvemos a lo mismo. En esta película coinciden mucha gente muy, muy interesante y de verdad que son auténticos, pues no sé, mecas de la historia del cine, porque el guion es de Ben Hedges, que a ver, que le llamaban el Shakespeare de Hollywood, ¿no? Pues porque es que entre los que firmó y están reconocidos, ¿no? Jope, que es el autor de Scarface o de La Ley de Lampa o de La Diligencia, pero es que claro, luego el tipo ha trabajado pues con Billy Wilder, con Hitchcock, que no está acreditado porque yo qué sé qué, porque bueno, sí, estaba trabajando en 20 al mismo tiempo y colaboraba con este, pero es que en La Soga, en Encadenados, en Bésame tonto, que la vimos también no hace mucho, en tantísimas películas ha participado como guionista, que es que yo qué sé, es un tipo genial, es que no se le escapaba nada, era también un hombre que tenía el cine en la cabeza, ¿no? Y luego la fotografía maravillosa de La Sal, que ganó el Oscar por Laura, pero que jope, que es el fotógrafo del apartamento. Sí. Y con lo difícil que es fotografiar la noche. Exactamente. Y es que esta película en blanco y negro tiene una fotografía tan maravillosa, con tantos matices que... Claro, es Chema, lo de la noche, casi toda la película transcurre de noche, prácticamente toda la película. Sí. Y sin forzar nada de tema de impresionismo ni nada, que es como muy natural todo. Es muy sí. Sí, salvo las escenas, o vamos, las partes en las que él, pues, Dan Andrew me refiero, el personaje de Edison comparte con Morgan, pues el ir a comer o cuando van al abogado y tal, el resto, toda la investigación, todos los hechos importantes del asesinato, de la partida de tal, cada vez que encuentran a Willy siempre es de noche, toda la película transcurre fundamentalmente de noche, vamos, incluso estamos viendo ahora allí en la escena las 4:30 de la mañana, que es la noche del asesinato de Kenneth, la policía está trabajando a partir del mismo momento en el que se produce el asesinato de Morrison en el hotel y a partir de ahí empiezan a trabajar de madrugada. Por eso les ofrece el teniente descansen un rato y parece que hay como un cuarto, bueno, parece no, hay un cuarto en la policía, en la propia comisaría, pues para pillar un descanso durante la noche, pues porque que vemos enseguida que les dura muy poco, ¿no? Porque rápidamente encuentran algo más de lo que tirar cuando localizan a Morgan y ya vuelta a trabajar. Se quita el cigarro de la boca. Y sí, claro, es la iluminación, que es algo fundamental en el trabajo de fotografía y más en estas, pues eso, cuando el ambiente es lo que decía de AMPA, de bajos fondos que decía Javier antes, pues no es nada fácil. Es decir, me da igual interiores que exteriores, siempre es un trabajo complicado para poder, y cuando encima vas a utilizar primeros planos, como decías tú antes, pues a ver, ¿no? El rostro de Interni cuando está dormida, al final, cuando, ¿no? Que hay un momento con un primer plano fantástico que ella gira la cabeza sin abrir los ojos y vuelve otra vez. En fin, iluminar eso está... Y Nueva York al fondo, siempre en todas las ventanas. Tú sabes que estás en Nueva York a través de las ventanas, ¿eh? Da igual la ventana de la comisaría, de cualquier apartamento. Lo que sea, da igual. Da igual, se ve Nueva York al fondo, aunque no identificas exactamente edificio, bueno, pero sabes que es Nueva York. Las sirenas que oímos de los barcos o de el ruido cosas de los muelles, de tráfico. Qué importante esos fondos que son, me imagino, fondos pintados. Seguramente claro, habrá muchos efectivamente que son pintados. Pues que no que son bien reales, hechos pero... están. Y volvemos a lo mismo, a ver, es una ciudad viva. En algunas películas Nueva York parece postal. Y aquí, por ejemplo, hay escenas en las que los ves caminando por la calle y hay papeles en el suelo, hay suciedad, quiero decir. O viene una ráfaga real, claro, y viene una ráfaga de viento y levanta los papeles, o yo qué sé, o pasa un coche y ves que va a saltar el agua, que puede salpicar el agua. Es una ciudad viva, no es una ciudad de estampa, ¿no? de fotografía fija, que muchas veces lo vemos como algo casi, pues eso, de película, y no, la gente vive ahí, te crees que la gente vive ahí, de verdad. Eso está muy bien.
Y la trama que decía Chema al principio, que podía asemejarse o recordarnos alguna película de Hitchcock, por eso de que sabemos desde el principio ya quién vamos acompañando al protagonista. A mí me recuerda un poco al Reloj asesino, al No hay salida, ¿no? Porque el culpable es parte de la investigación y va un poco contra reloj para que sus compañeros no descubran lo que él ya sabe, que además él participa en la investigación, claro. Y el dilema moral para el personaje, de decir, cuando el teniente rápidamente le carga el mochuelo al padre de Morgan, porque todo encaja y todo parece, hasta el punto de que no es gratuito. El ir a contratar a un abogado prestigioso y que rechace el caso es como dar por sentado que ese hombre es culpable. O sea, todo está en su contra, vaya, aunque todos nosotros sabemos que no lo es. Todos nosotros y Dixon. Entonces, claro, él está con un problema moral de decir, bueno, yo cómo puedo salvar a este hombre, yo soy el único que sabe que este hombre no es culpable, y todo parece encaminarle. Por eso él intenta ahí como poner obstáculos y dar, cuando está el teniente que parece que va hilándolo todo y dando explicaciones de que no, usted sí, a las 3 menos 20 y no sé qué, pero ha tenido y lo ha llevado usted, en fin. Se lo desmonta para acusarle y él pues no sabe cómo buscarse, hasta, bueno, desemboca en lo que luego él intenta, porque está en un callejón sin salida y es capaz de sacrificar su vida porque no puede llegar a ese grado ya de deterioro, digamos, en su lucha por ser alguien honrado, y está dispuesto a ofrecer su vida para salvar a este hombre, ¿no? Que es inocente. Pero lo que decía Ancho al principio, que en hora y media es que te da todos los acontecimientos concatenados de tal manera que es perfecto. O sea, no va todo sucediendo de una manera que una cosa te lleva a la otra. No hay tiempo muerto, no hay descanso. Nada. No sobra nada. Justificado todas esas entradas y salidas de la casa, cuando, bueno, pues él programa para sacar de allí a Payne y sale, y es cuando viene el padre a ver si le parte la cara y no está y tal, que recuerda a La puerta del crimen perfecto, ¿no? De esas entradas y salidas con la llave para arriba y para abajo. Pues está todo muy bien hilado, ¿no? Y luego encajadas, por supuesto, en el horario para que todo sea posible, para que todo además pueda hacer que se pueda incriminar a ese taxista, que el pobre no tiene culpa de nada, pero encajan como un encaje de bolillos las pruebas que le acusan, ¿no? O las pistas que además le acusan. Va todo tan rápido como el cerebro del mismo protagonista, ¿no? Porque cuando ve que ir improvisando sobre la marcha, pero ¿no? improvisa muy bien, improvisa ya con la mentalidad, ojo, también, por un lado, a ver, mentalidad criminal desde el punto de vista de que quiere que hay la sangre, ¿no? Como dice él al final, ¿no? La sangre de mi padre que pesa aquí. Pues ocultar lo que ha pasado, pero claro, ocultarlo porque sabe que si ya le han advertido cualquier otro problema que tengamos contigo, que ya estamos, dice, es que claro, y entonces pues bueno, pero al mismo tiempo se aprovecha de todo lo que sabe como policía en cuanto a sospecha, o sea, en coartadas, el cómo elaborar una historia que es increíble. El cerebro de este hombre va súper rápido y la trama va tan rápido como él, lo cual está fenomenal. Porque está en un circo de 3 pistas. Su relación con los malos, que es a puñetazo limpio, su relación con sus compañeros, que llegan a ser casi otros malos porque le van a descubrir, y su relación con la chica. Y está con unos malabares continuos. De hecho, la urgencia de resolver, el de poder buscar la manera de inculpar a Scalise para poder liberar al padre de Morgan, le lleva a cometer el error enorme de presentarse donde Scalise, llevarse la paliza y además no conseguir nada. Algo que nos parece evidente desde fuera y que no tiene sentido, y de hecho pues su compañero se lo advierte, intenta disuadirle de que no haga esa tontería, y sin embargo él es como está atrapado y es un impulso, ¿no? De hecho lo dice cuando vuelve a casa de Morgan, dice, no, pero ¿por qué he ido? ¿A qué he ido yo? Y por eso es importante la carta. Claro. O sea, es que él ya está diciendo, es que voy a que me maten, en cierto modo, lo vais a pillar porque es que se va a cargar un policía, o sea, que es que, quiero decir, es genial, o sea, que hasta ese detalle que al principio decíamos, ni habríamos escrito la carta para... Pues es que él lo escribe a propósito, es que está todo súper bien hilado, el tío tiene un coco increíble, ¿no?, para pensar cómo puede... El guión es muy bueno. El guión es genial. Una cabeza increíble la de Dana Andrews, que qué bien le quedaban los sombreros, ¿no? Yo creo que porque yo siempre que visualizo en mi mente a Dana Andrews le veo con sombrero o bien del oeste o de esto de cine negro, ¿no? De los años 40. Yo el único duda que me queda, y no sé si estáis de acuerdo conmigo, hay un pequeño detalle que tiene que ver con
el encaje del guión, que me parece magnífico, y es en el final. Hay una cosa que a mí me llama la atención, me rechina un poco. Quiero decir, cuando recordáis que él, el inspector le devuelve la carta y le dice, bueno, esta carta ya no hace falta. Sí. Antes de eso ha entrado Morgan en la habitación y le dice, gracias, mi padre ya está libre, ya le han dejado libre y tal, y te lo agradezco y no sé qué y no sé cuánto. O sea, ya sabemos que él está libre, pero no sabemos que él todavía que se ha inculpado. Eso es. Entonces, ¿por qué la policía? Mi pregunta es, ¿por qué la policía deja libre al padre de Morgan por haber detenido a Scalise? Scalise no se carga con ese muerto. No. A él le pueden imputar el asesinato cosas. de Morrison porque ha cantado el que tienen detenido. Claro. Pero no, lógicamente, sabemos, no se ha inculpado. claro. Desde mi punto de vista, en ese momento todavía lo de Payne está por aclarar, hasta que él abre la carta. Entonces no sé si el hecho de que ella descubra que el padre está libre antes que eso es un poco precipitado, Sí. y tenía que haber sido después. Yo es que he interpretado que había cantado el otro, claro. Sí, pero ellos no han matado a cantarse, no Kenneth, lo no tiene mataron. mucho sentido que ellos se... No, pero sí... que pero la policía sospeche de él, por supuesto, sí, sí, por sí, sí. supuesto, claro. porque claro, Sí, es claro, algo pero realmente que Dixon había dicho, ¿no? habría declarado que han matado al señor Claro. este de la partida, Sí, sí, claro, sí, que es ese al que sí. mató. Eso es. No. Eso Sí, sí, porque lo dice cuando llaman por teléfono y le dicen, tenemos que salir pitando porque fulanito, no me acuerdo cómo se llama el personaje, ha cantado y les ha contado lo de Morrison. Entonces, lo de Morrison. Claro, pero no lo de- Entonces ellos no intentan lo del- escapar porque les van a trincar por lo de Morrison. Pero una vez que les cogen, no necesariamente le tienen por qué imputar el asesinato de Claro. Kenneth, porque se supone que tienen detenido al asesino de Kenneth. Claro. Por eso a mí me rechina un pelín que antes de que él lea la carta y descubra, ella entre diciendo, ya han liberado a mi padre, ¿no? Efectivamente, eso es lo único que canta. No sabemos lo que ha pasado con el que la policía ha detenido y que Claro. ha contado. Ahí- No sabemos si ha contado, pues sí, iban detrás de él, pongamos por caso, ¿no? Y entonces, Sí, pues a lo porque mejor era el efectivamente principal iban de- sospechoso, claro, y claro. entonces pues ya que han detenido al lote entero, pues alguno de ellos ha sido, ¿no? El que. Pero que sí, efectivamente, es el verdad. único momento en el que ahí nos sobra un pelín eso, pero Hombre, jope, yo qué sé. van con cortes de Tiene que acabar guión bien, del montaje al final. fantástico, que como se hacía en muchas de estas películas de esta Claro. época, claro, que le dejamos en el ascensor a Scalise mirando y dice, es el policía este, como que no lo ha jugado, ¡pah! Corte y estamos ya en la comisaría Sí. con Dixon, con el inspector. No hay, digamos, todo eso que ha pasado por el medio, que me han librado a mi padre, han detenido, les habrán interrogado, todo eso no lo vemos. Claro. Bueno, no hace falta, quiero decir, está explicado después. Pero como va tan seguramente, no sé. Pero yo siempre que cuando veo esta parte, me llama un poco la atención. Insisto en que ella llegue y el padre ya está liberado antes de conocer que Dixon se imputa ese... A lo mejor porque eso sí, lógicamente... habiendo quitado esa frase habría sido probablemente ¿sabes? excelente. Sí, claro, si probablemente incluso le hubiera dado otra dimensión más al acto, ¿no? sí, al esa final. confesión de Sí. Dixon con respecto a su interés por Morgan y viceversa, ¿no? Sí, y Morgan sí. todavía más enamorada de lo que ya estaba, ¿no? Hombre, Sí, bueno, imagínate has ya. dado tu vida por mi padre, ¿no? Que realmente es lo que hace, ¿no? Pero Exactamente. justo que en ese momento yo creo que no hace falta ni meter que le han liberado a su padre, es algo evidente que va a pasar. Claro. Es decir, ella Sí, podría sí. venir, pues bueno, porque allí está Dixon y ella simplemente, sin ese comentario. De todas formas, muchas veces vemos las películas desde el punto de vista de, o sea, desde personas que ya estamos viviendo a finales, bueno, en el siglo XXI, que hemos visto muchas películas a lo largo del siglo XX y muchas veces no nos ponemos, porque eso sí que es curioso, hay veces que lees entrevistas con directores, con guionistas, de bueno, es que hay cosas que teníamos que en el momento decir o contar para que la gente no se quedase con dudas de que esto se iba a solucionar bien. En una película que es tan rápida como esto, y a lo mejor gente que no había visto, público que no había visto en general tantas películas, pues a lo mejor hay aclaraciones que a nosotros no nos hacen falta o que efectivamente incluso nos sobren, ¿no? Pero que a lo mejor para que ellos les quede claro que todo ha acabado bien, que el padre no le van a colgar el muerto, que yo que sé qué, ¿sabes? Pues no sé hasta qué punto no eran necesarias, entre comillas, nos pueden parecer, a nosotros nos pueden parecer superfluas. A cuánta gente a lo mejor se quedaría con la duda, pero bueno, ¿van a liberar al padre de esta o no? sí. ¿Se va a librar el hombre o no? Puedes cambiar de escritura, es decir, a mí se me ocurre, vamos, como algo tan sencillo como en el momento en que el inspector
lee la carta y le dice, estás detenido, Sí. o te tengo que detener, Ya sea obvio que el padre ve, claro, y el padre queda en libertad. Inmediatamente, Claro, ahí está. ¿sabes? Es como una Pero cosa como ella ha entrado conlleva tan la otra. contenta y tan Sí, feliz claro. y todas las cosas, pues hay que justificar la alegría de ella, ¿no? También. Bueno, no, que sí, Pero que bueno, sí. la pueden que es cierto. retrasar al momento en que, yo qué sé, yo te creo, seguro que no Vamos te va a a pasar ponerle nada. una peguita para que no consideremos que es una obra maestra. Vamos a ponerle un... Claro, 9,5. Vamos, eso es una paranoia de mía, esta que a lo mejor pequeña encaja. obra maestra. O seguramente, o tiene alguna explicación que a mí se me ha escapado, que si no lo sé. Ya. A mí me entra la duda por eso, Sí, ¿no? sí, Porque, sí, bueno, no, sí, la tienes- policía no tienes tenía razón. una excusa para Sí, liberar sí, a este sí, que sí, señor, que sí. porque el asesinato de Kenneth no está esclarecido por el hecho de pillar Sí, a sí. Scalise, o esa es mi opinión, porque él no es el asesino de Kenneth, ¿no? El asesino está allí delante, y lo vamos a descubrir enseguida, pero todavía no lo hemos descubierto. A pesar de esa pequeña peguita, ¿con qué te quedas de la película? ¿Con qué me quedo? Pues mira, a mí hay dos cosas que van, o que yo relaciono, no sé por qué, pero la relaciono, que es la presentación inicial del personaje de Dixon, que veis que llega a la comisaría y el inspector le llama a capítulo y le mete en el despacho y le dice, pues otra vez has vuelto a hacer esto y lo otro y no puede ser contigo y te voy a degradar, ¿no? Y pasa de teniente a sargento. Y en ese momento descubrimos un poco, o digamos, en intención seguramente del director o del guionista, está presentándonos un poco el personaje de Dixon, de qué tipo de personaje se trata, ¿no? Es un policía, pero tiene un perfil, ¿no? Este es el perfil. Y él, pues que aguanta allí los machos como puede y gracias por el consejo y se va. Vale. Y de ahí pasamos a la escena final, cuando él se mete en el agujero de Scalise para que le maten y resolver lo que estamos comentando, y cómo Scalise, todo lo que le cuenta en ese momento, cuando ya ha descubierto de que allí ha ido por lo que ha ido y no le disparéis porque eso es lo que quiere, y le dice, y le reprocha otra vez y le saca a su padre y le dice, eres un medio asesino y un medio policía, y no sé qué. Y todos esos planos de Dana Andrews como contrapunto a lo que está escuchando, donde se le viene otra vez el mundo encima, si los hilas con ese primero, ¿no? Cuando nos hace la presentación el inspector, hay como una relación desde mi punto de vista, y que pues estoy convencido de que no es gratuito, que está puesto en su sitio con toda la intención, no para... ¿Recuerdan ustedes ese señor que vimos al principio? Pues es este, ¿no? Es decir, sigue en el mismo punto, sigue igual de atormentado, porque además le ha salido mal. Porque después se resuelve bien, pero en ese momento él está perdido, porque lo que pretendía, como le han vuelto a descubrir, y le ha pasado lo mismo que cuando se presenta en el gimnasio y se lía a puñetazos, que no le sirve de nada, es un error. Y ahí se vuelve a dar cuenta de que ha vuelto a meter la pata porque le han vuelto a descubrir, ¿no? Está perdido, vuelve a estar más cerca del medio asesino que del medio policía, ¿no? Todas las frases que le pone Scalise, que me parecen fantásticas de escritura, no sé, me gusta mucho esa parte de la Gary película. Merrill, que es el actor que interpreta a este villano, Sí. Con ese inhalador que tiene todo el rato, esos Eso es fantástico. esos pequeños Sí, gestos esos que les ponen a gestos. los personajes. Que... No, y Javier, que es un poco experto en enterarse de la vida, entre comillas, de actores secundarios. No tenía nada que ver el actor con el personaje, pero Gary un tipo Merrill. muy comprometido políticamente y estuvo desde los primeros tiempos desde la época ya con los negros por la lucha por el derecho al voto y tal, y estuvo en la marcha de Selma, con decir eso ya en ese fregado estuvo. Y se casó con Bette Davis. También. Aparte. Aparte, además le dio Sí, tiempo. que tiene que, Eso es meritorio. Sí, sí, sí. que de mal tipo nada, era un tipo estupendo. Ajá. Y nada, ya que Chema pisó mis dos escenas que tenía Bueno, pero Eso. ¿cómo estamos? Vamos, fastidiado. Encima De las dos. verdad. encima las dos. Hay que fastidiarse. Me quedo con el plano secuencia de cuando el coche entra en el ascensor, aprovechándose sobre la marcha, porque es terrorífico. Es decir, ¿dónde va este hombre que le van a matar ahí? Pues Sí. que va que le maten Parece una directamente, va encerrona. sin Sí. posibilidad de escape. Está entre los dos matones en un coche, la puerta del ascensor que se cierra, que sube. Sí, es como un preaviso, te parece que ese es el momento. De aquí no pasa, o sea, no llega a ver a Scalise ni de lejos. No ves ni la luz del día, vamos. Y nada, voy a improvisar eso. No, pero además es que esa escena es genial, ¿eh? No, O sea, no, la escena del montacargas a mí me parece
Sí, todos esos segundos que transcurren mientras suben, que el plano es fijo Madre y no mía. se mueve. Y Claro, se ve si ya es violento subir en el ascensor con alguien que tienes que hablar del tiempo siempre, pues imagínate ahí con dos Imagínate asesinos. rodeado de matones, encerrado en un coche, encerrado en un montacargas, dices, bueno, Parece que se ha quedado buena noche. Para no darte ni un momento de tregua. Te puedes hasta valorar, si tienes ocasión de verlo varias veces, claro, visto de un golpe en la película te pasa desapercibido, porque además estoy convencido de que todos estamos más pendientes del personaje de Dan Andrews que del que lleva al lado, ¿no? Es más lógico. Pero yo que me he entretenido a veces en parar y me gusta a veces dar marcha atrás y no sé qué, ver cosas y recrearme un poco, si os fijáis en el matón que lleva a su lado, que probablemente no esté ni acreditado, ¿eh? Y sin embargo su gesto y esos 5 segundos que mantiene junto a Dan Andrews está perfecto. O sea, el tío, el actor que sea, quien quiera que sea, está en su papel y no está puesto allí para que, bueno, mira, tú siéntate allí y ya está, y sí, en fin. No, está en su papel, de vez en cuando le mira, de vez en cuando mira al frente, está. O sea, tiene gesto de estar cumpliendo con su papel de matón que va al lado de, en fin. Claro, lo que comentábamos probablemente antes, su intervención en la película no pasa de eso, ¿no? Claro. Pero lo que comentábamos antes de lo buen director de actores, que era Otto Preminger. Es que esos detalles se cuidan en dirección. Está, sí. Es decir, vale, no se trata de decirle solo a Dan Andrews lo que tiene que hacer, que como es el prota, no, cuidado. En el plano está este señor y está el conductor. Y el conductor tiene que estar y mirar aquí o mirar allá y tú, o sea, que eso, esas instrucciones se dan. Pues a mí me gusta mucho la escena del restaurante. Sí, me gusta mucho la escena del restaurante porque aparte de la brillantez, de la chispa, de los diálogos, a ver, en cierto modo nos ilumina un poco sobre que detrás de ese hombre violento y tal, hay algo más y probablemente hay un trasfondo bueno, aunque no lo parezca, porque nada nos ha llevado hasta ese momento a pensar que el tipo sea legal, por muy policía que sea, ¿no? Pero además es que a mí hay un detalle que me gusta mucho, teniendo en cuenta que, claro, cuando ella le habla con la pasión que le habla sobre su padre, ¿no? Es que tú no sabes lo que es que era un padre y tal, y todas esas cosas. Y claro, pues que él precisamente no tiene en absoluto un recuerdo para nada bueno de su padre, más bien todo lo contrario, pero me impresiona mucho que reaccione siempre, lo que volvemos a los gestos, ¿no? A esa tensión cuando se habla de que un hombre maltrata a una mujer. Te lleva a pensar, su padre además le zurraría a la madre. O sea, es que ya te lleva a pensar incluso eso también, porque claro, ella ha defendido a su padre porque está diciendo que bueno, que su marido la maltrataba, que no sé qué, que tal y que cual. La del restaurante ha dicho que estoy encantada, se detuvo a mi marido, me lo quitó de en medio, que era un desgraciado, que tal y que cual. Y ves los gestos de tensión tan terrible que cada vez que se menciona ese tema, entonces dices, bueno, aquí tiene que haber un tipo, en el fondo, que no es malo, aunque no lo sepamos, ¿no? Pero tiene que haber algo noble, tiene que haber algo bueno, tiene que haber... Porque claro, lo que hemos visto hasta, aparte de que es violento, joder, se ha cargado un tío y está haciendo todo lo posible por echarle el muerto, nunca mejor dicho, a otro, ¿no? Y ahí, sin embargo, pues dices, pues algo tiene que haber, que al final se redime. Sí, en la relación con Marta nos descubre que hay una buena persona, claro. Y que tiene hasta cierto sentido del humor. Que ella, como le dice Morgan, que dice, se nota que te quiere, refiriéndose a Marta, dice, hombre, claro, es que metí en la cárcel a su marido, claro. Se queda sorprendido y dice, por eso te quiere, y claro, es que la ha pegado. Entonces, por eso te digo que ahí nos dice algo diferente del personaje, que bueno, pues que está muy bien. Que hace lo correcto. Y perdón porque ya sé que he hablado, pero me gustan muchísimo los títulos de crédito de esta película. Sí. Me eso encanta. Es algo novedoso, quiero decir, el poner con los pies del protagonista. Otto Preminger era otro especialista en hacer, bueno, pues Olvos, todos los títulos de créditos que hizo. 60 Pero claro, ese comienzo de los pies andando, pues eso, porque claro, la peli se llama eso, pues donde acaba la acera, ¿no? Es en el límite, ¿no? Entre el bien y el mal, donde acaba ¿no? la acera es donde está el título. Y claro, y van andando por la calle, pero al bajar la acera, pues ves eso como la suciedad de la ciudad, ¿no? Te vas a meter ya en las alcantarillas, cuidado, ¿no? Como se mete... Dices, esto ya te está diciendo un montón, ¿eh? Todo es, que es antes de que aparezcan los personajes, incluso, es la ambientación. Y la escena del armario también sé que te gusta. La escena del armario me encanta.
Sí, cuando llega justo, estaba investigando el compañero, ¿no? Está registrando y llega justo en el momento para abrir el armario y decir, aquí no hay nada, y ves al muertecito ahí tan apañado. Es que volvemos a lo mismo, es que qué planificación de escenas en un espacio tan reducido. Sí. Pues claro, tú sabes que sigue allí. Claro. Y estás viendo al compañero que Claro. empieza y empieza. Y, Oye, ya lo han qué pillado. cachas Dan Andrews, cómo carga al muerto con esa facilidad. Es genial, o sea, no, en serio, a mí esta peli me parece fascinante. No, es me parece muy buena, fascinante. es buenísima. Al borde del peligro, esta película tan maravillosa que hemos visto hoy en el Callejón. Volvemos la semana que viene, no nos fallen, hasta entonces.